amigos amantes del arte, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos cómo aplicar la perspectiva artística. Ya estamos con nuestra cartulina y vamos a hacer el primer ejemplo aquí en la parte superior. De tal forma que podamos hacer la línea de horizonte. Este es un elemento fundamental en el dibujo de la perspectiva. La línea de horizonte está a la altura de nuestros ojos. Es decir, si una persona está de pie, la línea de horizonte sube. Y si está sentada, la línea de horizonte estaría más abajo. Entonces viene a ser más o menos la altura de nuestra visión hacia el frente, hacia el horizonte, ¿no? En este caso, en una perspectiva lineal. Muy bien. Existen tres perspectivas fundamentales. Claro que hay mucho más, pero generalmente en el dibujo artístico se utilizan tres. Pero las más básicas son dos, y esas dos primeras son las que vamos a trabajar hoy día. Y la tercera que les digo que existe lo vamos a hacer ya cuando lleguemos al tema de paisaje. ¿Ya? Es solo un poquito más complicado, pero ustedes van a ver que con la metodología todos los dibujos van a ser siempre fáciles, porque vamos a trabajar de forma escalonada, desde lo más fácil a lo más difícil. Dentro de esta línea, es decir, a la altura de esta línea, vamos a poner un punto acá. Este es el llamado punto de fuga, utilizado bastante en el caso del dibujo de perspectiva. Ya saben, la línea de horizonte, lo más horizontal, por eso siempre lo hacemos paralelo al borde de la cartulina, donde está la altura de nuestros ojos. También hay otro punto que se llama el punto de vista, que es donde nosotros nos ubicamos, ¿no? Por eso lo vamos a ver de determinada manera. Fíjense, lo que voy a hacer es un dibujo sencillo de un cuadrado. Para hacer las primeras líneas hacia arriba, por ejemplo aquí, y hacia abajo hacemos también líneas paralelas en el caso de la línea de horizonte o también a la altura o paralelo al borde de la cartulina. Vamos a utilizar el recurso del paralelismo horizontal y vertical en todos los dibujos. ¿Qué significa? Para líneas verticales, la referencia es los bordes de la cartulina, los bordes verticales. Y para las líneas horizontales, los bordes de la cartulina, en el caso de también la línea horizontal. Por eso es importante la forma que les dije de poder dibujar bien sentados y a una buena distancia de la cartulina. No es el hecho de que se acerquen, sino cuando estamos bien ubicados podemos ver inclusive el dibujo como también las referencias de la cartulina. Entonces nos ayudamos con eso, por eso yo les digo que esto se llama utilizar el paralelismo horizontal y vertical. Generalmente las hojas, cartulinas y otros vienen bien guillotinados, es decir, cortados, para que tengan esa referencia, como muchos elementos. Desde una ventana, también el caso de un televisor, siempre utilizan esa forma del paralelismo horizontal y vertical. Y de hecho, también un cuadro, un lienzo es así, ¿verdad? Entonces, en base a esto vamos a realizar también un cuadrado. Dibujar un cuadrado es fácil porque todos los lados son iguales, lo podemos hacer intuitivamente, solamente estamos dibujando con la regla para que nos salgan líneas rectas, ¿no? Muy bien. Ubicándonos en este punto de fuga, vamos a hacer que estas esquinas superiores y del costado derecho vayan al punto de fuga. Fíjense. De tal forma que de aquí, como por este lado, en tres partes, tres esquinas, se vayan hacia ese punto de fuga. Hay una proyección hacia el punto de fuga. ¿Esto por qué sucede? Porque queremos nosotros resaltar el caso de la profundidad en el cubo. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es como ubicar un cuadrado en la parte superior. ¿Ya? Lo que voy a hacer es marcar esto allí, también utilizando una línea paralela horizontal, ¿no? Y también una línea paralela vertical. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una perspectiva de un cubo hacia atrás. Vamos a resaltarlo con el lápiz negrito
graso que les decía. Entonces, al resaltar, el lápiz negrito graso tiene mayor intensidad, entonces va a hacer que resalten las líneas solamente del cubo. De tal forma que tenemos un cubo en perspectiva. Esto es algo muy básico, pero he visto que en algunos casos, algunos trabajitos, algunas tareas, se ha obviado y ha salido pues como un cubo un poquito descuadrado, entre comillas. Cuando no tenemos en cuenta esto, nos puede salir lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, pero antes vamos a borrar estas líneas para que se entienda que el cubo solamente llega hasta ahí. Listo. El error común es lo siguiente. Por ejemplo, muchas veces en muchos trabajos, en muchas tareas, veo lo siguiente. Así. Cuando no tomamos en cuenta eso, entonces nos puede salir no un cubo, sino como un cristal. ¿Ven? Entonces, inclusive hasta por acá, generalmente los más pequeñitos, los estudiantes más pequeñitos cometen este error. Fíjense. O sea, no se toma en cuenta esto y las líneas fugan a diferentes zonas, ¿ya? Entonces, si tienen en cuenta esto, les va a salir mucho mejor a este caso. Esto puede ser utilizado, como les decía, en cristales o otros elementos que tienen caprichosamente esta forma. Pero para un cubo sería mejor esto, ¿ya? Y así sucesivamente se puede hacer más. Por ejemplo, también existiría, vamos a hacer acá uno bien pequeñito, que viene a ser el caso de un cubo hacia arriba. Podría pasar, ¿no? Esto pasa bastante con las lámparas, otros elementos que existen por encima de nuestra vista o de nuestra línea de horizonte. Quiere decir que están pues arriba. Fíjense, ahí hacemos también unas proyecciones de tal forma que se puede ver como un cubo hacia arriba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así podemos hacer diferentes proyecciones, como también por este lado, si realizamos otro cubo por este lado, podemos hacer infinidad de cubos con esa forma de perspectiva para que vean ustedes que funciona. Esta es la más básica, que les decía, que es la perspectiva de un solo punto o la perspectiva frontal. Aquí por detrás lo ponemos y también vendría a tener esa forma. Muy bien. Entonces, fíjense, así podemos conseguir un buen ejemplo de lo que viene a ser la perspectiva de un cubo. Y esto se va a notar más si es que le ponemos algo de sombra a cada lado para que pueda diferenciarse, ¿no? Acá un poquito de sombra, en la parte superior un poco más brillante y al costado le podemos hacer más oscuro. Y como en el caso que vimos, podría inclusive tener una sombra que se proyecta, ¿no? Allí y por este lado. Entonces, aquí vamos a plasmar ahora unos elementos en el cual ustedes van a entender el encaje. Les decía, si queremos dibujar cualquier elemento, podemos basarnos en formas geométricas. Y lo vamos a comprobar acá. Entonces voy a comenzar primero con un lápiz técnico y vamos a hacer un ejercicio de encaje también acá. Fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner, yo voy a poner la línea de horizonte, voy a hacer un dibujo más grande por este lado, así es que pondré la línea de horizonte por aquí, ya saben, paralelo al borde, y en este caso al borde superior. Muy bien, esta va a ser la línea de horizonte, por lo tanto, acá nuevamente podría dibujar un ojo de perfil donde se pueda ver que está a la altura
que la línea de horizonte está a la altura de la vista, ¿no? Ahí. Ya está. Muy bien. Como les dije, este trabajo va a ser un poquito más grande. Vamos a ubicar el punto de fuga por este lado. El punto de fuga. Muy bien, y vamos a hacer una forma cuadrada aquí. Así es que, por ejemplo, podría ser un cuadrado de este tamaño. Un poco más grande. Muy bien. Las líneas pueden ser más grandes, más pequeñas, porque ya saben que podemos utilizar un borrador para poder ir haciendo que nuestro dibujo quede calzado en lo que necesitamos. Muy bien, un cuadrado. Entonces este cuadrado lo vamos a unir con los puntos hacia este punto de fuga, solo un punto de fuga. En el siguiente ejemplo que vamos a hacer, la perspectiva ya también va a tener 2 puntos de fuga. Y el que les digo que se utiliza para el caso de paisaje también es de 3 puntos. Pero fíjense, acá tenemos esta forma y no lo vamos a hacer exactamente de un cuadrado, porque vamos a dibujar un elemento interesante. Un poquito más extendido. Allí. Como algo así como una figura más horizontal, ¿no? O como un rectángulo. Esto lo hice para poder encajar sobre esta figura lo siguiente. Vamos a encajar una mesa, como una mesa o un escritorio. Por lo cual aquí voy a hacer una línea un poquito más pequeña, es decir, más pegada a esta línea horizontal de esta zona. Y lo mismo aquí también, pero tomando en cuenta el punto de fuga allí. De tal forma que se extiende. Vendría a ser la parte superior de la melamina o el tablero de una mesa. Ahora lo que voy a hacer es alejarme un poquito más, porque el detalle de las mesas siempre es que tiene una parte un poco más ancha acá. ¿Ven? Allí. Y también por este lado. Recuerden, tomamos en cuenta el punto de fuga para también realizar el caso de la proyección. De tal forma que nos va a salir una mesa en perspectiva, una mesa que está acá más adelante y que poco a poco se va a ir hacia atrás. En el caso de lo que viene a ser las patitas, vamos a acercarlo un poquito más hacia aquí, hacia la derecha, y hacemos esa forma de las patitas. No hay ningún problema si puede ser más grueso o más delgado. En esa parte no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, por este lado vamos a poner también aquí un poquito más hacia adelante, allí, y ponerle esta altura. Muy bien. Voy a borrar las líneas de los costados, ya que las patitas van a estar un poquito más hacia adentro. ¿Ya? Entonces, este lado también y este lado. Pero también las patitas van a tener perspectiva. Entonces, vamos a dibujar el costado. Y aquí el costado. Entonces, lo que va a pasar es que se va a proyectar también esta parte del detalle hacia atrás. Como también aquí ya se está viendo que se está yendo hacia atrás. ¿Ven? Listo. Por esta parte nuevamente nos acercamos también aquí un poquito. Borramos el costado. Pero lo más importante es que se den cuenta de cómo puede encajar diferentes elementos en nuestro dibujo. Acá nuevamente el paralelismo horizontal.
Aunque todavía falta ponerle el costado de la patita, como también de este lado. Y ahora sí, para ver la altura, el caso de una línea horizontal también. Entonces, esta parte tiene perspectiva. En esta parte hacia atrás también lo podemos proyectar. Y vamos a ver si encaja. Sí se va a lograr ver, pero solo un poquito de la patita que está hacia atrás. En algunos casos, si es que ustedes hayan proyectado más o menos, se puede ver más o se puede ver menos. Muy bien, voy a borrar esta línea. Y ahí podemos observar ya la forma de una mesa. ¿Ya? Muy bien. Y en esta mesa también podemos ponerle algo de sombra por este lado del tablero superior, el principal de la melamina o de la madera. Y ya tenemos como un relieve. Pero aquí no solamente puede quedar. ¿Qué pasa si le ponemos una silla? Vamos a hacer ese ejercicio de ponerle una silla. Entonces, para lo cual primero también voy a utilizar la base geométrica de un cuadrado. En la base hacia arriba, un poco por este lado. Allí. Buscamos ahí un cuadrado. Allí. Y lo que va a pasar es que también se puede proyectar hacia el punto de fuga que ya hicimos. También por este lado. Y por este lado. Pero alguien me puede decir, profesor, ¿qué está dibujando? Eso no es una silla. Claro, porque las sillas se extienden, tienen un espaldar y podemos hacer que esta parte se eleve un poquito. Y también, como hicimos en este lado, a razón de un cubo se puede proyectar también un poquito más hacia arriba este lado. Y la altura de la silla estaría por acá y podemos también proyectarlo hacia el punto de fuga. Entonces, en tal sentido, también se proyecta y ya podemos observar cómo está saliendo este caso de la mesa o como un escritorio y una silla, encajándolo en un cubo, ¿no? Por ejemplo, aquí, con esto lo voy a hacer ya con un lápiz negrito graso y vamos a hacer este lado. Voy a borrar esto. Y toda esta zona va a ser oscura por una ligera sombra. Muy bien, en este caso, vamos, ya que le hemos hecho un poco más pequeño, la silla va a tener su patita por este lado. Y también, como ya les dije, hasta las patitas tienen su perspectiva. Muy bien. Esto de la perspectiva es muy importante y, como ya les dije, se trabaja con más detenimiento en el caso del dibujo de paisajes y propiamente el dibujo de paisaje urbano y arquitectónico, ¿no? En arquitectura esto pues se trabaja en el tema, en muchos cursos de composición le llaman. Composición 1, composición 2, así que lo interpretan más con un lado técnico, ¿no? Muy bien, para que se note más, fíjense, dentro del caso de la base cuadrada de este cubo, vamos a hacerle una sombra. Entonces cada vez le damos más forma y resalta esta perspectiva que les digo, ¿no? Por este lado también podríamos proyectarlo siempre en referencia al punto de fuga y hacer lo siguiente. También hasta donde ha terminado las patitas y también ahí le hacemos una sombra.
hacia abajo. Ya saben, el hecho de dibujar en base a formas geométricas se denomina encaje, y el hecho de utilizar estos recursos o ver los puntos de fuga, el caso de la profundidad en la línea de horizonte, eso es lo que nos ayuda, la perspectiva nos ayuda a lograr que nuestro dibujo se vuelva más tridimensional, ¿no? Y el caso del volumen, el hecho de luz y sombra. Este borrador que estoy utilizando es interesante porque borra los detallitos, ¿no? Estas líneas extendidas. Se pueden dibujar más elementos así, claro, en perspectiva y en razón a una, al caso, por ejemplo, de lo que viene a ser el cubo o figuras extendidas, ¿no? Por ejemplo, edificios, en el caso de muebles, también como estos, ¿no? Desde sofás y otros. Muy bien, según nos convenga, podemos darle mayor detalle, contraste, y pueden hacer otro tipo de sillas, muebles y otros, ¿no? El tema de perspectiva se trabaja en Bellas Artes todo un semestre y se comienzan con estas formas básicas, ¿no? Y necesariamente para el paisaje se necesita saber estos fundamentos del dibujo para poder realizar el trabajo. Muy bien, vamos a hacer este segundo caso nuevamente utilizando nuestros lápices, el lápiz técnico y el lápiz negrito graso. Esta vez voy a utilizar este espacio de la cartulina un poco más abajo para que se pueda aprovechar mucho mejor. Vamos a poner aquí también una línea de horizonte, ¿no? Todos siempre tienen ese caso de la línea de horizonte en la perspectiva, que es muy importante. En el caso de arquitectura y dibujo del paisaje, hasta existen, he visto dibujos que se pueden poner 2 o 3 líneas de horizonte para hacer trabajos en movimiento, ¿ya? Eso es bastante avanzado, pero tiene los mismos lineamientos. Si ustedes van a entender estas pautas de perspectiva, las otras las van a poder entender y poco a poco practicarlas y también realizarlas, ¿no? Entonces, como que este curso es corto, quiero darle las facilidades para que puedan tener los materiales, libros y otros, para que también vean ustedes y de acuerdo a su interés poder investigar, estudiarlos, replicar los ejercicios, trabajos y dibujos. Muy bien. Ahora les decía, vamos a hacer una línea horizontal, ya saben, paralela. Esta vez ya no me voy a fijar en la línea de arriba, sino en la de abajo. En el borde de abajo de la cartulina. Les voy a mostrar así, ¿ya? Intuitivamente, ¿no? No necesariamente midiendo cuánto será de espacio acá no, sino así. Para un dibujo más rígido, más técnico, podríamos medir cuánto es desde el borde hasta esta parte, cuánto es hasta acá. No lo estamos haciendo así porque solamente nos estamos basando o ayudándonos con la regla para hacer estos ejercicios, no necesariamente haciéndolo tan exacto, ¿ya? Porque realmente pues estamos haciendo un dibujo más artístico, es decir, un dibujo más suelto. Voy a hacerlo un poquito más acá. Más o menos en la tercera parte, ¿no? Acá, acá. En la tercera parte de la cartulina. Hacemos una línea y ya saben, esta línea vendría a ser la que está a la altura de nuestros ojos. Entonces les decía que también existe una perspectiva de 2 puntos de fuga. Fíjense, acá al borde voy a ponerle el primer punto de fuga y luego por este lado también un punto de fuga. De tal forma que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer líneas que se proyecten. Por ejemplo, fíjense por acá, diagonal. Voy a hacer una allí. Y luego voy a hacer otra por este lado. Aquí.
Pero en esta segunda voy a subir desde el punto de fuga por este lado. Fíjense, ¿no? Estaba acá, ahora la subo y voy a venir hasta acá. Muy bien. ¿Recuerdan lo que hicimos antes? Buscamos un cuadrado, ¿verdad? Pero este cuadrado va a tener perspectiva. Esta misma línea la pongo acá. Y con este lado voy a tratar de buscar allí un cuadrado. Puede ser el cuadrado más alto o más chato. Por ejemplo aquí. Y acá voy a completarlo a mano el cuadrado. Acá tenemos un cuadrado pero en perspectiva. Esto mismo lo elevamos a este lado en el punto de fuga número 2 y lo hacemos así. Y recuerdan, no solamente podemos hacer un cuadrado o un cubo, sino un rectángulo. ¿Qué pasaría si acá hago un rectángulo? Bueno, en el caso, vamos a volver a hacer la mesa nuevamente, entonces acá lo haremos rectángulo, pero aquí solamente voy a buscar un cubo. Es decir, buscar también por este lado un cuadrado. Miren, cuadrado, cuadrado. Y desde esta parte vamos a proyectar una línea de tal forma que exista una perspectiva también. Vamos a acercar un poquito más a esta zona para que ustedes puedan ver esos detalles. Muy bien, ya está. Entonces voy a borrar esta zona de lápiz en la esquina y por este lado también. Entonces fíjense, también aquí existe el caso de perspectiva, pero a esto se llama una perspectiva de 2 puntos o diagonal, ¿no? Recuerdan, la primera se llamaba frontal, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner el efecto, por ejemplo, de luz, medio tono, entonces así se formaría. Voy a contrastarlo un poquito más por acá y la sombra. Recuerden, se llama una perspectiva de 2 puntos o una perspectiva diagonal. También esta se puede hacer hacia arriba, ¿no? Como en el otro caso que les dije. Vamos a hacer, por ejemplo, hacia arriba por acá. Hasta ahí nada más. Y luego esta de acá. Allí. Acá hacemos una línea vertical. Ya saben, las verticales paralelas a los bordes de la cartulina. Entonces buscamos ese borde y háganlo paralelo. ¿Ven? Aquí y por este lado también. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la idea? Buscamos acá un cuadrado. Ya les dije, puede ser cuadrados, rectángulos, formas aplanadas y otros. Pero generalmente, formas cuadriláteras se ven muy bien en bases de lo que viene a ser la perspectiva. Y dentro de estos cuadriláteros pueden ubicarse otras formas, ¿no? La pirámide, el cilindro, lo que viene a ser el cono, hasta la esfera también, ¿no? Pero donde se nota más es en la figura de los cubos. Muy bien. Y por esta zona también vamos a buscar un cuadrado y las demás partes las proyectamos. ¿Ven? Y ya está. Hay un cubo hacia arriba, está elevándose, ¿no? Entonces también le podemos poner ese efecto. Acá por este lado, digamos que tiene un medio tono. Por este lado estaría más en sombra. ¿Ven? Ya está. Muy bien, en resumidas cuentas, lo que está hacia adelante es más grande. Esta esquina tiene que verse más grande y cuando se va hacia atrás a los costados se ve más pequeño. Entonces no podríamos hacer que se vea igual. Si lo hacemos igual va a tener menos perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, vuelvo a decir, hay algunos casos donde no obedece a esto y lo que pasa es que pueden hacerlo al revés. He visto también
muchos, felizmente no en este grupo, pero sí en algunos otros casos, ¿no? Así hacen. Y por este lado vendría a estar más grande el cubo o el lado, también por este lado más grande. Y el otro lado así. No tienen pues nada de perspectiva, ¿ven? Conociendo estos aspectos, luego a mano alzada también lo van a poder desarrollar, porque por ejemplo, viendo esto, podemos hacer que la parte de adelante esté un poco más grande y los costados un poco más pequeño. Entonces generamos una perspectiva. Y ya sabemos que se proyecta y también esto que se proyecta, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, les van a salir mejores dibujos. Y ya saben que si dibujan bien formas geométricas, pueden dibujar diferentes objetos. Si dibujan bien diferentes objetos, pueden dibujar una atmósfera, un interior o un paisaje. Si dibujan bien un paisaje, quiere decir que dibujan muy bien el caso de las texturas, las formas, y si dibujan bien eso, pueden hacer un dibujo también de proporciones, como es el retrato. Si dibujan bien las proporciones, el retrato, pueden dibujar la figura humana. Si dibujan bien la figura humana, es decir, sus proporciones, pueden hacerla en movimiento. Y si dibujan la figura humana en movimiento, pueden dibujar lo que sea, porque si se han dado cuenta ustedes, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, en mi taller, está hecha de acuerdo a las proporciones de la figura humana. La puerta está hecha en proporción a la figura humana, ¿no? La mesa, la silla. ¿Para quién está hecha? Para la figura humana, o sea, para nosotros. La computadora, todo ello, ¿no? Nuestros cuadernos, diferentes implementos deportivos, un edificio, una casa, todo está en proporción a la figura humana. Entonces podrían dibujar cualquier cosa si al final del curso dibujamos también muy bien la figura humana, ¿ya? Muy bien, entonces esto viene a ser el caso de la perspectiva para que ya no cometamos mucho estos errores. Muy bien, ahora vamos a hacer nuevamente el caso de esta mesa que hicimos anteriormente, pero con esta forma de tres, o mejor dicho, de dos puntos de fuga, una perspectiva diagonal. Una línea más larga voy a hacer, ya que cuando tenemos dos puntos de fuga se extienden más, ¿no? Ahora es importante decirles también que no todos los elementos de la perspectiva se tienen que representar en una hoja, sino muchas veces se extienden, es decir, nuestra línea de horizonte o nuestros puntos de fuga pueden estar por fuera de la cartulina, pero debemos saber hacia dónde proyectarlos también. Muy bien, ahora vamos a poner acá el punto de fuga 1 y aquí el punto de fuga 2. Ya está. Entonces vamos a marcar acá por este lado y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos ha servido muy bien hacer una línea vertical luego de hacer una proyección. Voy a proyectar a este lado un poquito más abajo para que se vea mucho mejor todavía. Y vamos a proyectarlo hasta acá. Aquí voy a hacer la parte de la proyección del otro punto de fuga. Y allí vamos a hacer una línea paralela verticalmente. ¿Paralela a dónde? A los bordes, pues. Totalmente vertical. Entonces voy a proyectarlo. Ya está. Voy a calcular cómo voy a hacer la mesa. Más grande, más pequeño. Me parece que está muy bien hasta aquí. Sí, me parece muy bien. Entonces en este punto vamos a ponerle también una proyección hacia atrás. Ya está. Como también al punto de fuga número 2. Ya está. Muy bien. Por este lado voy a buscar un cuadrado. Generalmente para buscar un cuadrado yo hago una X. ¿Bien? Así, entonces da como resultado un buen cuadrado.
Y en este punto voy a proyectarlo hacia la parte del punto de fuga 2. Y la mesa, como hicimos en el anterior caso, va a ser un poco más larga, ¿no? Entonces vamos a hacerlo hasta aquí. Ya se me vuelvo a decirles que las líneas verticales son paralelas a los bordes, entonces manejen siempre la regla así de forma vertical. Muy bien, por este lado nuevamente ponemos en el punto allí también una proyección al punto de fuga número 2 y sale como verán un rectángulo, un poliedro, ¿no? Que es más rectangular. Y allí, como en el anterior caso, volvemos a hacer una mesa. Y pueden hacer diferentes mesas, no solamente las mesas que estoy haciendo rígidas, sino pueden hacer otro tipo de mesas. Por ejemplo, hay mesas más interesantes con algunos adornos, pero siempre tratando de apoyarnos con la perspectiva. Fíjense cómo me apoyo al punto de fuga número 2 para que este detalle también tenga perspectiva. Muchas veces solamente hacen esto y lo demás lo hacen a mano, entonces pierde un tanto de perspectiva también. Entonces por este lado voy a hacer otro tipo de patitas, así con un detalle redondo por acá y cada vez que se vuelva más delgado. Y allí. Y por este lado también. En esta zona, para que ese detalle redondo me salga igual, entonces también le hago una proyección para que se vea más en perspectiva. ¿Ven? Por este lado también y por aquí. En las partes posteriores de las patitas, un tanto siempre más hacia adentro. Ya está. Hay algo importante que también la parte interna tiene que tener perspectiva. Aquí y aquí. De tal forma que aquí vendrá la patita de atrás. ¿Ven? Se proyecta y aparece también. Entonces ya tenemos una mesa. ¿Y cómo podemos hacer el caso de la silla? De igual manera, ¿no? Ya saben, al inicio consideren todos estos trabajos como ejercicios. El hecho de, por ejemplo, que algunas cosas no les salgan, entre comillas, tan bien y otros no nos interesa al inicio. Lo que queremos al inicio es practicar bastante. Primero lo que voy a hacer es buscar un cuadrado hacia abajo para que sea la base de nuestra silla. Y sobre esa base voy a proyectar líneas verticales hacia arriba para que sobresalga la silla, ¿no? Entonces por este lado, por ejemplo, tendrá que venir hasta aquí el asiento y por este lado también la otra parte. Y ya tenemos. Y la parte posterior de la silla va a estar un poquito más hacia arriba. ¿Ven? Listo. Y también podemos hacer esto. También podemos darle ese detalle con ese tipo de patitas un poco más redondas, ¿no? Pero ponemos la base en el asiento y ahí podemos hacer esos detalles. Y aquí también podemos darle un detalle particular de lo que viene a ser el espaldar, ¿no? Entonces, este caso de la perspectiva es muy importante. Pero por favor no se apenen si es que algunas cosas
todavía no les sale un tanto por ahí algunos detalles, solamente les digo que inclusive estudiantes de Bellas Artes he visto, porque son mis alumnos, que en perspectiva tienen problemas hasta en el segundo año de estudios. Pero no por eso muchos jalan el curso de dibujo, ¿no? Porque realmente pues el tema de perspectiva es un tema bastante profundo que se desarrolla en tiempo también. Por eso yo les voy a brindar también, como les dije, el libro de perspectiva para que vayan practicando y leyendo, ¿no? Muy bien, ahí resaltamos los detalles para que se vea mucho mejor. Ya con un lápiz graso para que tenga mejor el volumen. Muy bien, entonces así estamos desarrollando también el caso de este segundo caso pues de perspectiva. Y más adelante vamos a hacer la perspectiva de 3 puntos, utilizada principalmente más en el caso de la parte de paisaje o el tema o género de paisaje. Cuando hablamos de género estamos hablando de un retrato, un paisaje, un abstracto y otros, ¿no? Hay diferentes géneros artísticos. Eso de repente más adelante les vamos a dar pautas sobre apreciación artística también. Eso es muy importante. Muy bien, ¿qué más nos dicen en el chat? Muy bien, ya repetimos y dimos algunas pautas y solamente nos queda terminar esta parte, ¿no? Tratar de darle algunos detalles. El efecto de luz y sombra hace que resalte también el dibujo, porque como hay bastantes líneas, a veces no se distingue, ¿no? Entonces, si le ponemos la valoración tonal, se va a ver mucho mejor. Tiene que haber también el caso de conocimiento o ejercicios o pautas sobre lo que es la simetría, ¿ya? Ese tema justamente está en el aula virtual y en eso consiste su tarea. Pero ahora yo también les voy a dar una referencia, ¿ya? Mientras más explicación, más pautas se les dé, yo creo que ustedes van a poder entender mucho mejor, ¿no? Porque es cierto que en el caso de la educación, el hecho del repaso o la repetición hace que podamos memorizar y entender, ¿no? La memorización por el buen sentido de la palabra. Muy bien, en la parte de abajo también le podemos dar una sombra, ¿no? Y que se entienda que está en perspectiva. Estoy seguro que para algunas personas esto les puede parecer bastante interesante, novedoso quizá, y otros ya tenían conocimiento sobre esto intuitivamente o de repente como que a ustedes les gusta bastante el arte. Estoy seguro que han visto tutoriales, libros o de repente hasta dibujos de esta manera. Entonces con esto vamos a hacer que todos tengan la suficiente experiencia para poder irnos, enfrentarnos a los demás temas que vamos a trabajar, ¿no? Es muy importante. ¿Te apasiona el arte y quieres seguir aprendiendo? Nuestros cursos cubren una amplia variedad de temas, desde los fundamentos de dibujo hasta técnicas avanzadas de pintura artística, todo explicado paso a paso. Contenido de alta calidad, lecciones detalladas y fáciles de seguir. Aprende a tu propio ritmo desde la comodidad de tu hogar. Soporte personalizado. Estamos aquí para responder tus dudas y guiarte en tu camino artístico. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu talento. Contáctanos ahora mismo al WhatsApp +51 984 36 11 68. No esperes más y únete a nuestra comunidad de artistas. Nos vemos en el curso.